Bueno, ahora sí arrancamos la segunda parte de Bermú TV en este día lunes, que comenzamos ya discutiendo sobre los concursos de bellezas. Bueno, ahora me parece que va a seguir un poco la discusión porque no todos tienen la misma mirada cuando hablamos de inclusión y discapacidad, ¿no? Nos visita hoy el doctor Roque López Homs. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Vanessa. Muchas gracias. Está también Irma Argañarás, que es de la Fundación Colibrí, de los chicos con síndrome de Down. Irma, ¿cómo le va? Gracias por venir. Está también Virginia Cornejo, la concejal del PRO aquí en Salta, bueno, que de alguna manera va a hablar qué tanto se está dando esta accesibilidad hacia las personas con discapacidad. Concejal, ¿cómo le va? Pero muy bien, un gusto estar con este tema en este lugar. Bueno, muchas gracias. Está también el titular del INADI en Salta, Álvaro Ulloa. Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, gracias a vos, Vanessa. Y está también Mauro Soto, que es del CIPED, la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad, y que viene teniendo un trabajo dentro de la Universidad Nacional de Salta. Mauro, ¿cómo estás? Muy bien acá. Muchas gracias por habernos invitado y bueno, compartir con ustedes un pequeño debate, ¿no? Bien, bueno, la primera pregunta que va a ser directamente para el doctor López Homs tiene que ver cómo calificaría las políticas públicas de inclusión de las personas con discapacidad, doctor. Pésimo. ¿Por qué pésimas, doctor? Lamentablemente tengo que decir y hay que reconocer que las leyes emblemáticas que han venido a sostener los derechos de las personas con discapacidad son precisamente, por ejemplo, leyes dictadas durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse y de Rafael Videla. Luego de eso tenemos que es la ley 19.279, la ley del año 71, que le permite, por ejemplo, a las personas con discapacidad acceder a un automóvil para que puedan tener cierta independencia y puedan trabajar, desempeñarse, trasladarse. No apto para planes de ahorro, ¿no? Lo quería decir. Disculpe que le interrumpa. Eso es reglamentaciones modernas, actuales, porque antes no lo eran así. La ley 22.341 dictada en el año 81, precisamente por Videla, donde ahí se establecen los parámetros de las personas con discapacidad que hoy se mantienen, pero luego, por ejemplo, durante el gobierno justicialista de Carlos Saúl Menem, se legisló derogando esas leyes por decreto prácticamente, porque se estableció en el ANSES sistema por el cual las personas solamente podían tener ingresos mínimos, excluían a los padres de que pudieran percibir esos ingresos los menores, y luego posteriormente no existe, por ejemplo, no hay un censo de la población, verdaderamente un censo de la población con discapacidad, y caemos con lo que ha ocurrido este año, por ejemplo, que han tomado al barrer derogaciones de pensiones por discapacidad. Ahí lo interrumpo, doctor. Irma, ¿usted cómo calificaría las políticas públicas de inclusión? Bueno, la verdad que Ahí el micrófono. estoy de acuerdo con el doctor, pero son muchas las cosas que han sucedido en este último tiempo en cuanto a considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es ley en la Argentina, la 26.378, donde el gobierno, el Estado parte, se compromete a cumplir absolutamente todos los artículos de la Convención, que es ley, ya que firmó el protocolo y el texto de la Convención. O sea que hay mayor compromiso. Con relación, hubo un avasallamiento terrible en cuanto al colectivo de las personas con discapacidad, y más ahora, últimamente, que han borrado de un plumazo, valga lo que estoy diciendo. Usted, Virginia, que es parte, digamos, del gobierno que está actualmente, ¿considera que hubo este avasallamiento y por qué lo hubo? Bueno, la verdad que se han planteado la temática desde distintos puntos de vista. Primero, sobre lo que recién decías, esta norma de carácter internacional ya es de raigambre constitucional para nuestro país, o sea que es de cumplimiento obligatorio.
Si vamos a hablar de nuestra Salta, de nuestra provincia, que de alguna manera yo en este momento soy concejal y es lo que me atañe en forma directa y sobre la temática que trabajo desde que asumí como concejal, bueno, he tomado esta ley de raigambre constitucional para ir modificando toda la normativa que es totalmente agresiva. Tenemos una ciudad que no es inclusiva, una ciudad donde realmente quien tiene una discapacidad, sea de la que sea, y no necesariamente tenés que ser discapacitado para poder recorrer o poder usar el espacio público, digamos, porque no lo puede hacer una embarazada, no lo puede ser un cochecito, no lo puede ser un adulto mayor. Un adulto mayor, exactamente. La verdad es que el tema es apasionante, tenemos cientos de cosas para hacer y en lo que vamos a la ciudad, soy concejal en este momento, he sido diputada y siendo diputada peleé realmente de una forma impresionante tratando de que la provincia se adhiriera a la Ley Nacional de Discapacidad, cosa que estaba adherido el municipio y no la provincia. Así es como no podemos acceder ni siquiera a un lugar como la Cámara de Diputados a poder plantear nuestras problemáticas porque no hay accesibilidad en estos lugares. Trabajar en la ciudad, hoy yo lo podría dividir en dos aspectos. Sí. Hay un microcentro que se está refuncionalizando, se están construyendo todo lo que se le llama la cámara, se le llama las calles de convivencia, y acá todas las cuadras que van a intervenir, el gobierno nacional que lo está financiando pone como condición primordial la accesibilidad para todos. Bien, le pregunto a Mauro, concejal, bueno, ¿hay inclusión? Sí, Irma. Yo con relación a lo que quería decir, era no solamente en lo que hace a la parte de accesibilidad, sino fundamentalmente a las cosas que se estuvieron manejando últimamente, como la desaparición de la CONADIS, por ejemplo, que es muy importante en el sentido de la borran a las organizaciones del tercer sector, como también a la propia persona con discapacidad, donde no va a poder opinar sobre su propia discapacidad. Bien, o sobre las necesidades. Que te interrumpa, pero no se disolvió la CONADIS, sino que pasó a ser dependiente directamente de la vicepresidenta de la Nación. Que es el Consejo Nacional de Discapacidad. Exactamente, ¿no? Que es justamente una persona discapacitada y calculamos que va a aplicar mucho mayor sensibilidad por su condición, ¿no? Le quiero preguntar a Mauro, ¿cómo se está dando la inclusión hacia las personas discapacitadas en todos los niveles educativos, Mauro? En los niveles educativos hay una problemática terrible porque lo que nosotros hemos observado, yo trabajo en el área también de proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Salta, y muchos docentes nos contestan lo siguiente, ¿no? No estamos preparados para tomar estudiantes con discapacidad. Estos son palabras de muchos docentes a la hora de empezar a plantear cómo proceder, digamos. Hay una negativa muy grande de los docentes, o también una falta de formación que también es muy clara. Creo yo que en este proceso también, porque hubo legislación que fue a favor de las personas con discapacidad, porque antes la persona con discapacidad, antes del año 2006, no estaba obligada a hacer el secundario. Ahora sí. Claro. Y en ese proceso de obligatoriedad, digamos, de volverlo obligatoria al nivel secundario, volverlo obligatorio, se fue dando, digamos, un gran escollo que fue ahora los docentes que hacen, digamos. Y entonces el Ministerio de Educación ha trabajado con algunos proyectos de formación, pero no resulta ser lo necesario, lo importante. ¿Por qué? Porque incluir a una persona con discapacidad en el aula no es solamente formar al docente, es proveer de tecnología, un plan Conectar Igualdad que ha sido desactivado, que muchas veces se dice, no, pero los chicos tiraban la computadora, que puede pasar que en algunos casos hayan prejuicios en torno a este programa. Pero este programa ayudaba a las personas con discapacidad visual, con discapacidad motriz, eran programas complementarios. Vuelvo al meollo de la cuestión. Sí. A ver, cuando uno incluye a una persona con discapacidad en las aulas, estamos hablando de un profesor de apoyo que hace configuraciones de apoyo. ¿Qué quiere decir configuraciones de apoyo? Que ve cómo adaptar, cómo ajustar ese contenido que tiene que aprender de acuerdo a las posibilidades de las personas con discapacidad. Y bien, no tiene Mauro, que ver con reducir el contenido, sí, sino con eso. Por otra parte, hay que suministrar tecnología
Y por otra parte también formar al docente y a los directivos del colegio que van a incluir a esa persona con discapacidad. Bien, ahí te interrumpo, Mauro, y le pregunto a Álvaro, ¿cómo se hace para revertir esta falta, yo siento, de conciencia de las personas en cuanto a la accesibilidad de aquellos que son discapacitados? Bueno, porque en esto también tiene un trabajo que debe hacer el INADI. Hablar de los números, si las personas discapacitadas son las más discriminadas en nuestra provincia, es medio frío, pero también es importante, nos refleja cómo estamos. Son un grupo discriminado, sin dudas. Hay varios grupos discriminados, hay grupos que si tenés ganas los discriminan más, pero es uno de los grupos discriminados y duramente discriminados. Es un camino muy lento el de concientizar. Es un camino tan lento como el que manejaste en el bloque anterior. Es un planteo de ir permanentemente dando pasos en el camino de la concientización para tener claro que es una persona con una discapacidad. Sí. No es algo que se maneje desde hace muchos años. Como bien decía Mauro, se está empezando a manejar en los colegios. Desde el momento en que vos en un colegio, más allá de las dificultades que tiene, pero sentaste un chico en una silla de ruedas, o sentaste un no vidente, o sentaste un chico con síndrome de Down, bueno, convive con otros 30. A mí no me pasó. A ver, yo iba al colegio y no había ningún chico con una discapacidad porque no era así el sistema. Y hoy sí. Y mis hijos y los hijos de todos nosotros están aprendiendo a convivirlo. Y usted como director hoy, Álvaro, ¿cómo está haciendo que funcione el organismo para generar esa conciencia? ¿Qué hacemos nosotros? Estamos trabajando mucho sobre denuncias dentro de educación. Eso estamos haciendo mucho. Hubo varias denuncias. Hay muchos profesores, como dijo Mauro, que tienen una gran dificultad para aceptar a los chicos. Hay muchos que tienen una gran dificultad. Estamos buscando exigirle al gobierno que genere los cupos de nombramiento sobre gente con discapacidad en los diferentes organismos estatales. Yo te quiero recordar, quizás vos lo sepas, los dos chicos no videntes que hay en el Consejo Deliberante, los nombré yo durante mi gestión. Bueno, sobre todo eso... Son los únicos dos, sí, lamentablemente. Le pregunto, doctor, a ver, usted es abogado hoy en día, pero ¿cómo se ve el futuro, el presente y el futuro de los chicos con discapacidad? Si no se le proporciona inmediatamente educación y preparación, de la misma manera que los chicos que están, digamos, entre comillas, normales, no tendrían un futuro porque no tienen capacidad laboral, los chicos, los jóvenes con discapacidad van a tener menos posibilidades aún. Yo considero desde mi ámbito personal que si no hubiera tenido la suerte de que mis padres me proveyeron, me ayudaron al estudio, hoy no sería abogado. ¿Qué tipo de discapacidad tiene, doctor? Yo tengo artritis reumatoide infantil desde los 10 años. A los 17 años quedo en silla de ruedas, luego hago el secundario, rindo libre, ingreso a la universidad, trabajé en la Justicia Federal de Salta en los años 90, me retiré porque tengo una enfermedad evolutiva, actualmente tengo mi estudio particular, trabajo prácticamente todos los días, incluso hay gente que depende de mí y proporciono trabajo. Esto es precisamente porque recibí una instrucción, una preparación, pero si no hubiera sido así, no podría decir, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo 2 hijas, tengo mi auto, tengo mi casa. Claro, si no hubiera sido así, no hubiera tenido oportunidades. Exactamente. Concejal, le pregunto, a ver, yo digo algo que me enorgullezco, y no vivo del Estado. Bien. Muy bueno. La verdad que me encantó que pusiste el spot que hicimos nosotros en el Consejo Deliberante. Entonces, es una iniciativa mía. Perdón, si me permite, quiero terminar. Perdón. Yo considero que el Estado tiene que, lo más pronto posible, destinar, quizás de los partidos políticos, ponerse de acuerdo en bases mínimas y decir, ciertos sectores hay que ver de ayudarle, colaborarle cuanto antes. Los padres de los chicos con discapacidad muchas veces no saben qué hacer porque obviamente no le tocó vivir ni tampoco es una opción de vida. Sí. Le llega y le llega. Bien, concejal.
Bueno. Otra cuestión que planteaban acá las distintas personas que vinieron ya hace unos meses atrás, decían, bueno, sin funcionarios que no se pongan en el lugar de una persona con discapacidad, es muy difícil que generen políticas públicas inclusivas. Sí, ¿Cómo se concientiza a los funcionarios? Yo realmente comparto eso de que hay una falta total de concientización de todos nosotros, porque la verdad es que es muy poco el porcentaje de personas que están concientizadas de lo que significa la accesibilidad universal. Acceder a todas las necesidades que tiene una persona discapacitada con capacidades reducidas. Y en eso te quiero felicitar. Bloques como los tuyos, este es el primero al cual concurro. Difusión de toda la labor que venimos haciendo en el Consejo Deliberante para ir solucionando distintas problemáticas que nos plantea la discapacidad, nunca hubo ninguno. O sea, hay un desinterés en todos los aspectos sobre este tema, por eso te felicito. Y sobre lo que significa sensibilización, me hice la misma pregunta que ustedes. ¿Cómo hacemos para que esto empiece a estar dentro de cada uno de todos nosotros? La última, Irma, ¿cómo hacemos para que esto empiece a estar dentro de cada uno de nosotros? Hicimos un programa que se llama Salta Accesible con 5 escuelas de la zona sudeste, donde participaron más de 700 chicos e hicieron trabajos que son increíble, te llegan a sensibilizar hasta las lágrimas y seguimos trabajando con este semillero de niños concientizados sobre lo que es la sensibilidad ante esta problemática, que sin duda son los que van a empezar a cambiar la historia. Irma, un minuto. Bueno, con relación a lo que es la sensibilidad o la concientización, creo que tienen que haber mayores políticas públicas en relación a esta situación. ¿Cómo están hoy los chicos con síndrome de Down? Bueno, nosotros, nuestro pilar fundamental y la filosofía nuestra es la inclusión plena en la sociedad. O sea, nosotros trabajamos desde el momento mismo de la noticia hasta la vida adulta. Tenemos 7 personas recibidas del secundario, tenemos una que está... ¿Cuántos chicos tiene la fundación hoy? 40 personas, Bien. Que algunas están trabajando a través del decreto 175 del 2010 del Ejecutivo de la provincia, bien, como algunas otras empresas privadas, ¿no? Pero en lo que nosotros tenemos que ver, que si bien hay normativas que se ponen en vigencia, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer los ajustes necesarios a cada una de las personas. Bien. Que a veces se quiere imponer una regla, una normativa, y no se tiene en cuenta al sujeto pedagógico o al sujeto de derecho, que es una persona con discapacidad. Irma, gracias por venir. Sí, con relación a la cuestión de la CONADI, me sigue preocupando, bien, porque no sé si va a depender o la van a disolver. Bien, doctor, gracias por venir, no tengo más tiempo, le agradezco por venir, Irma, concejal. Mauro, gracias por venir. Gracias, Álvaro, gracias. También. Va a haber un tercer programa de esto, porque ya llevamos casi una hora hablando entre el primer programa y este. En el próximo vamos a seguir trayendo esos conceptos que nos falta incorporar como personas para que las personas con discapacidad no se sigan sintiendo excluidas. Todo lo que vivieron lo van a encontrar en las redes sociales, Bermud con papas fritas, y nos reencontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Que terminen bien su día.